La defensa del señor Pelayo Lima Orozco se fundamenta en los siguientes presupuestos. Primero, que el delito de interés indebido en contrataciones, mal llamado delito de negociación incompatible, porque acá obviamente no hay negociación, esa es una rémora que tenemos con la confusión que existe con el delito de colusión, es simplemente un delito de interés indebido en contrataciones públicas. Este delito es un delito de corrupción de funcionarios. Esa es su naturaleza. No es un delito de injusto administrativo, como se lo confunde y como se ha confundido en este proceso al hacer valer informes de control que en nada ayudan en esta materia, porque solamente ayudan en materia de los funcionarios, por lo más no del cómplice. Entonces, al ser un delito de corrupción, tiene que demostrarse aquí que se vulneró un bien jurídico que se llama la imparcialidad en la toma de decisiones. Los funcionarios habrían violado su deber de imparcialidad al designar como residente de obra al señor Pelayo. Eso tiene que demostrarse, eso tuvo que demostrarse en el juicio anterior. Lamentablemente, los señores funcionarios se adecuaron al sistema de terminación anticipada y nunca se supo en realidad por qué estos señores designaron al señor Pelayo Orozco. La verdad está ahí, está en ellos. Lamentablemente no hay forma de averiguar qué les motivó a estos señores para que designaran al señor Pelayo como residente de obra. Porque es evidente, hay un dato evidente que es incontrastable, ¿verdad? Que hubo, obviamente, un favorecimiento al señor Pelayo Orozco. Eso no se puede negar. Pero ese favorecimiento tiene que analizarse en la lógica del delito de corrupción, no en la lógica de un incumplimiento administrativo de corte de hallazgo administrativo, sino como un acto de corrupción. ¿Qué acto de corrupción hizo el señor Pelayo Orozco para lograr ese favorecimiento en la designación de supervisor? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su aporte de complicidad? Esa es la lógica, esa es la conexión acá irrenunciable en el análisis. No podemos decir que solamente, como le escuchaba al señor fiscal, es importante considerar que la complicidad es ponerse del lado de. No, eso no es suficiente. Eso es cierto, el cómplice se pone del lado del autor, eso es inobjetable. Pero ¿cómo se pone del lado del autor? ¿Cuál es su aporte ejecutivo necesario, esencial, para que se inicie el proceso ejecutivo del delito? ¿Qué es lo que le confiere calidad de cómplice primario? Doctor, yo digo esencial, no para la consumación, sí para iniciar el proceso ejecutivo del delito, porque jamás un cómplice primario va a poder determinar la consumación, pero sí puede determinar el inicio de los actos ejecutivos del delito. Entonces, en esa idea, el primer presupuesto que no podemos dejar de analizar es el bien jurídico protegido, la imparcialidad que tendría que haber sido acá vulnerada. En segundo lugar, este es un delito de infracción de deber. Como delito de infracción de deber, se tiene que señalar cuáles fueron los deberes propios del cargo de estos señores funcionarios de la municipalidad de Talavera que fueron infringidos al designar al señor Pelayo como supervisor. Esto, felizmente, los informes de control sí logran encontrarle respuesta. No obstante que, como vamos a ver, se equivocan en el planteo general. Si es un delito de infracción de deber, ¿cuál es el papel de un cómplice primario en un delito de infracción de deber? Gran problema, doctores, que hasta ahora no se dilucida ni por la Corte Suprema y que la doctrina ha dado algunas pautas al respecto, planteando de Rosín, de Jacobs y muchos teóricos más. No es lo mismo un cómplice primario en un delito común o de dominio a un cómplice primario en un delito de infracción del deber. Porque tomemos en cuenta que en los delitos de infracción de deber el cómplice incluso puede ejecutar la conducta típica, lo que no se da en los delitos de dominio, porque jamás un cómplice, por más primero que sea, puede ejecutar conducta típica en delito de dominio. Y de ahí viene la tesis que en los delitos de infracción de deber el funcionario puede estar quieto o basta una señal y el que ejecute el delito es el intermediario o el cómplice. Por lo tanto, las especificaciones, las características, el contenido del aporte de colaboración de un cómplice primario, su finalidad y su entronque con la voluntad de dominio final del autor tiene que ser esclarecido por la Fiscalía. No basta decir que es cómplice primario el ponerse del lado del autor. Esa es una cosa que es evidente.
Cuando el cómplice da aportes ejecutivos principales o secundarios, se pone del lado del autor, eso es evidente. En tercer lugar, entonces, cuando hablemos de complicidad primaria, hay que precisar bien a qué tipo de complicidad primaria nos estamos refiriendo. ¿Complicidad primaria transitiva, ejecutiva, comisiva? ¿O una complicidad primaria omisiva, de inercia, de no hacer nada, de ver que me están favoreciendo? Entiendo que la tesis de la Fiscalía se orienta por la segunda modalidad de complicidad primaria omisiva. La Fiscalía ha dicho, José Pelayo advirtió que había un interés por favorecerle. Y él, ¿qué hizo al advertir? Ha dicho la Fiscalía, presentó documentos. Importantísimo. Entonces, el aporte del señor Pelayo habría sido antes del otorgamiento de la buena pro. O sea, cuando presenta documentos, se da la convocatoria, y presenta documentos, ahí habría sido su aporte. Presentación de documentos. Gran pregunta. ¿La presentación de documentos en un proceso de selección puede configurar un acto típico desvalorado penalmente? ¿El participar en un proceso de selección es de por sí un acto prohibido penalmente? La Fiscalía tendrá que decirnos por qué piensa que sí. Muy bien. La complicidad primaria es ponerse del lado del autor. Sí, pero no es suficiente. Porque la complicidad es accesoria y sigue la suerte de lo principal. El cómplice colabora con conocimiento de lo que está haciendo el autor. Y ese colaborar con conocimiento supone formar parte del programa psicológico y delictivo del autor. El cómplice se hace un elemento que configura también el ilícito penal a través de sus aportes. No solamente se pone de lado, como dos estructuras cosificadas, me pongo de lado para ayudar. Acá la Fiscalía, este es tema para el aporte, ha dicho, como una serie de ejemplos, que el aporte del cómplice puede darse al margen de la conversación, al margen del acuerdo. Está bien, eso se da también en la coautoría. Eso todos lo sabemos que se llama coautoría sucesiva. Dos facinerosos están asaltando a un individuo y viene un tercero que quiere colaborar con el éxito y sin haber tenido ningún tipo de contacto ni de comunicación, este tercero facineroso da su aporte y con su aporte se logra al ciudadano, a los ciudadanos, pues obviamente quitarles sus propiedades, facilitar el éxito criminal e irse. Eso se llama coautoría sucesiva. Lo que el fiscal está planteando es que se trata de una complicidad primaria sucesiva, la que habría mi patrocinado dado como aporte al delito de los autores. Ese es un tema que él tendrá que precisar. Es decir, la complicidad primaria, un acto por naturaleza accesoria de extensión de tipicidad, también admite las formas de la coautoría. Coautoría, sabemos, típica, básica, accesoria o sucesiva. Hay otras clases de coautoría también. Es posible hablar de complicidad omisiva, el saber que me iban a favorecer y no hacer nada, solamente presentar documento y esperar que me favorezcan. Esa es una complicidad omisiva. Y sucesiva, es decir, esperar a ver qué pasa y me presento entonces en un segundo proceso. Ese es un tema que la Fiscalía lo ha planteado como una tesis muy interesante para el debate.